¿Y si te dijera que el mito de las 8 horas de sueño te está haciendo sentir más cansado de lo que realmente estás? La ciencia acaba de demostrar que no importa cuánto tiempo pases en la cama, sino cómo hackeas tus ciclos biológicos. Hoy vas a descubrir cómo dormir menos, pero despertar con el triple de energía. Imagina que son las 6 de la mañana. Tu alarma suena con ese tono estridente que parece diseñado para torturarte. Te sientes como si un camión te hubiera pasado por encima. Tienes la boca seca, los ojos pesados y una neblina mental que solo el café parece capaz de disipar. Y lo peor es que te vas a la cama sintiendo que culpable, calculando que solo vas a dormir 6 horas y pensando que mañana vas a ser un zombi porque la ciencia dice que necesitas 8. Esa pequeña calculadora mental que todos encendemos antes de apagar la luz es en realidad nuestra peor enemiga. Nos han vendido la idea de que el sueño es una cuenta bancaria donde si no depositas 8 horas exactas, entras en bancarrota biológica. Pero, ¿alguna vez te ha pasado que duermes 10 horas un domingo y despiertas más agotado que un martes en el que solo dormiste 5? ¿Cómo es posible que la cantidad no garantice el descanso? El punto de dolor no es la falta de tiempo, es la falta de eficiencia. Vivimos obsesionados con la cantidad porque es fácil de medir, pero el cerebro no entiende de minutos, entiende de calidad y de fases. La gran mentira es que todos somos iguales. Al aferrarte a un estándar rígido de la era industrial, estás ignorando tu propia biología. Hoy vamos a romper ese dogma. Vamos a explorar una nueva perspectiva donde la arquitectura del sueño destruye a la duración. Te voy a explicar cómo la neurociencia está redescubriendo el sueño eficiente y cómo puedes comprimir tu descanso para recuperar horas de vida sin sacrificar tu salud ni tu claridad mental. Prepárate, porque hoy vas a aprender a despertar recargado incluso cuando el mundo te diga que deberías estar agotado. La obsesión por las 8 horas nació en la era de las fábricas, como una medida social para estandarizar los turnos, no como una recomendación basada en la optimización del potencial humano. El sueño no es un estado lineal de apagado, es una montaña rusa química y eléctrica. Tu cerebro no necesita tiempo en la cama, necesita completar ciclos. Dormir 8 horas y despertar justo en medio de un sueño profundo es mucho más dañino para tu productividad que dormir 6 horas y despertar al final de un ciclo ligero. Esa pesadez que sientes al despertar, esa sensación de estar borracho de sueño, se llama inercia del sueño, y es el resultado de una mala sincronización, no de una falta de horas. Si dejamos de perseguir el número 8 y empezamos a perseguir la eficiencia de nuestras fases profundas y REM, recuperaremos el control de nuestras vidas. No eres alguien perezoso por no poder dormir 8 horas, ni eres un superhumano por dormir 6. Eres un sistema biológico complejo que necesita ser calibrado mediante el entendimiento de los ciclos de 90 minutos. Para hackear tu descanso, primero debemos entender qué sucede bajo el capó. Tu sueño se divide en ciclos de aproximadamente 90 minutos. Cada ciclo es como una lavadora que pasa por diferentes etapas, desde el enjuague superficial hasta el centrifugado más intenso. Pasamos por el sueño ligero, el sueño profundo, donde el cuerpo se repara físicamente, secreta la hormona del crecimiento y limpia los tejidos, y el sueño REM, donde tu cerebro procesa emociones y consolida el aprendizaje. Si tu alarma suena cuando estás en fase profunda, sientes que te han arrancado del mundo a la fuerza, pero si suena al final del ciclo REM, despiertas alerta, como si tu cerebro acabara de terminar una actualización de software exitosa. El secreto de los que parecen funcionar con poco sueño es que sincronizan su despertar con el final de estos bloques. Desde el segundo en que abres los ojos, tu cerebro empieza a acumular una sustancia llamada adenosina. Imagínala como el polvo que se acumula en una habitación a lo largo del día. Cuanta más adenosina hay, más fuerte es la presión de sueño. El café no elimina este polvo, solo pone una alfombra encima para que no lo veas, al bloquear los receptores. El sueño eficiente es aquel que logra limpiar toda esa adenosina de la manera más rápida posible. Recientemente se descubrió que durante el sueño profundo, el cerebro activa un sistema de limpieza llamado sistema linfático. Es como si las células del cerebro se encogieran un poco para dejar que el líquido cefalorraquídeo fluya y arrastre las toxinas y proteínas de desecho. Si este flujo es intenso y de calidad, no necesitas que dure 8 horas. Una ducha a presión de 6 horas es mejor que un goteo de 9.
Tu cuerpo tiene además un reloj maestro regulado por la luz. Cuando la luz azul entra por tus ojos, tu cerebro dice que es hora de estar alerta y frena la melatonina. El problema moderno es que nuestras pantallas engañan al cerebro, haciéndole creer que siempre es mediodía, lo que fragmenta tu sueño. Si quieres reducir tus horas de sueño sin destruir tu salud, debes aplicar la regla de los 90 minutos. Deja de poner la alarma basándote en la hora de entrada y empieza a basarla en tus ciclos. Dormir 6 horas, que son 4 ciclos, o 7 horas y media, que son 5, es preferible a dormir 8. Haz la prueba y verás que la inercia del sueño desaparece porque estarás despertando en una fase de sueño ligero. También es vital buscar luz solar directa en los primeros 10 minutos tras despertar. Esto dispara un pulso de cortisol que te despierta de golpe y programa tu cronómetro biológico para liberar melatonina 16 horas después. Si haces esto, entrarás en sueño profundo mucho más rápido al acostarte. Otra herramienta es el café nap. Bebe un café rápido y de inmediato duerme exactamente 20 minutos. Como la cafeína tarda unos 25 minutos en llegar a tu cerebro, al despertar habrás limpiado un poco de adenosina de forma natural y justo en ese momento entrará el efecto del café. Es un doble turbo para tu claridad mental que te permite aguantar el día con menos sueño nocturno si aplicas esta siesta estratégica del polímata. Puedes incluso manipular tu temperatura corporal tomando una ducha caliente una hora antes de dormir. Suena contradictorio, pero el agua caliente dilata tus vasos sanguíneos en las extremidades, lo que provoca que el calor interno escape de tu cuerpo. Al salir de la ducha, tu temperatura interna cae en picado, enviando una señal biológica masiva de que es hora de dormir profundamente. Es mi responsabilidad decirte que no todos los cerebros pueden vivir con poco sueño de forma permanente. La genética juega un papel, pero optimizar 6 horas es posible para la mayoría. Sin embargo, si sufres ansiedad o apnea del sueño, debes tener cautela. Si sientes mareos o irritabilidad extrema, tu cuerpo te avisa que has comprimido demasiado. El objetivo es sentirte recargado, no ser un mártir. Quiero hablarte directamente a ti que te sientes culpable por no dormir lo que deberías. Vivimos en una cultura que nos aterroriza con estudios sobre la falta de sueño, creando una ansiedad que nos impide descansar bien. Date permiso para escuchar a tu cuerpo. Si un día duermes 5 horas y te sientes vibrante, confía en tu biología. La autocompasión también significa saber cuándo rendirse ante la cama y dormir 9 horas si has tenido una carga emocional fuerte. Tu valor no se mide por tus horas despierto, sino por la calidad de presencia que entregas. Hemos roto el mito de las 8 horas para entender que la arquitectura del sueño es lo que realmente importa. Aprendimos que despertar al final de un ciclo evita la inercia y que la luz y la temperatura son tus mejores aliados. Dormir no es un lujo, es un proceso activo de mantenimiento de alta precisión que no tiene por qué consumir un tercio de tu vida si aprendes a ser el ingeniero de tu propio descanso. ¿Qué hábito interrumpe tu sueño hoy? ¿Es el móvil en la cama o un despertador mal ajustado? Te leo en los comentarios, porque compartir nuestras experiencias es el primer paso para hackear nuestra realidad juntos. El objetivo no es dormir menos para trabajar más, sino dormir mejor para vivir con una plenitud que nunca antes habías experimentado. Gracias por acompañarme y confiar en tu proceso. Si este nuevo enfoque cambió tu perspectiva sobre el descanso, no dejes pasar la oportunidad de optimizar tu vida. Suscríbete al canal ahora, activa tu potencial y nos vemos en el próximo vídeo.